Muy buenas tardes, mis amados hermanos. Feliz sábado a cada uno de ustedes. Espero que se encuentren muy bien. Les saluda su amigo, su pastor Reinaldo Corbera, hijo pues obviamente de esta iglesia de Lindsay, extrañándolos, pero también acá trabajando en la obra de Dios, en otro lugar donde se me ha hecho el llamado, pero comparto con ustedes por medio de la tecnología este pequeño tema que va dedicado a los padres, donde voy a compartir con ustedes algunas herramientas sobre cómo debe actuar un padre, qué debe hacer un padre y qué debe hacer un padre para dejarle herencia a sus hijos. En esta tarde vamos a meditar en la palabra de Dios y vamos a aprender de un ejemplo bíblico. Ya sabemos que nuestro Padre Dios es el mejor ejemplo de un padre, pero también en la Biblia hay personajes de gran importancia que nos dejan una muestra o una pincelada, vamos a decirlo así, de lo que es algo parecido al carácter de Dios. Así que vamos a aprender juntos en esta tarde. Y un saludo cordial a cada uno de los papás. Por ahí si se encuentra un hermano Cuco, un hermano Lupe, un hermano Luis, ahí hermano Rogelio, Caleb, también puede estar por ahí el hermano Irineo y algunos que otros papás. Si se me olvida el nombre, discúlpenme, pero yo sé que hay muchos padres allí en la iglesia de Lindsay, así que vamos a compartir este pequeño tema con ustedes. Pero antes de abrir la palabra de Dios, ¿qué les parece si inclinamos el rostro y pedimos la dirigencia de nuestro Padre Celestial? Vamos a orar. Amado Padre Celestial, gracias te damos por tu amor, por tu misericordia, por lo bueno que eres con nosotros, porque Señor, tú nos llamas tus hijos, que somos, Señor, algo precioso para ti. Y aunque a veces seamos, Señor, imperfectos, desobedientes, siempre, Señor, tú nos miras con ese amor de un padre hacia un hijo como algo valioso. Señor, en este momento que vamos a abrir tu palabra, pedimos tu guía, tu dirección, y que lo que aprendamos en esta tarde lo pongamos en práctica, lo guardemos, y que, Señor, también podamos dejárselo de herencia a las futuras generaciones. Gracias, Padre, por ser bueno con nosotros. En Jesús. Amén. Muy bien. El Día del Padre. La palabra papá. Hay una palabra muy curiosa en el idioma griego. Muchos de ustedes quizás ya la han escuchado antes. La palabra Abba, que traducido literalmente al español es papito, daddy, papi. Esa palabra la utilizó Jesús en la cruz cuando se refiere a su papá y le dice papito, Abba. Esta palabra es escuchada ya sea por los que ya son papás allí, ya que tienen sus hijos, le dicen daddy, papi, papá, ¿verdad? Bueno, o a los que algún día van a ser papá, por ahí un Juan, un Martín, su servidor, un día vamos a escuchar esa palabra de un hijo que nos diga papá o papi. Esa palabra encierra algo tan importante, un cariño, un amor tan profundo. Así era la relación de Cristo con el Padre. Y el texto que encierra esta palabra amor tan profundo es el texto San Juan 3:16, que lo sabemos de memoria. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. En la palabra amor también va encerrado allí, adentro de la palabra amor, el significado de la palabra desprenderse. ¿Y por qué menciono esto? Dios se desprende de su Hijo, su primogénito, lo más valioso allá en el cielo, para que viniera a la tierra a salvar a algo tan precioso, algo tan amado ante los ojos de Dios. Y adivinen quiénes son esos. Usted y yo. En esta palabra amor hay un desprendimiento. Dios se desprende de su Hijo, lo manda a la tierra a que perezca, sufra, sea humillado, para que algo más valioso para Él sea salvo. Ahora bien, ¿qué están dispuestos los padres que están allí en la iglesia de Lindsay a hacer por sus hijos? ¿Qué son capaces de hacer el hermano Rogelio por Rogelito? ¿Qué es capaz de hacer Caleb por Amelia? ¿Qué es capaz de hacer mi hermanito Lupe por Stephanie? ¿Qué son capaces de hacer los padres por un hijo? Muchas cosas, creo yo. Incluso hasta dar su propia vida por esos seres tan especiales llamados hijos. En esta historia que vamos a ver a continuación, de este personaje, vamos a aprender 4 herramientas importantes. ¿Cuántas dije?
4, exacto, 4. En estas herramientas, quiero que usted las guarde en su corazón, las analice bien, pero sobre todas las cosas, las practique. Y al practicarlas, usted está enseñando a sus hijos 4 herramientas fundamentales que Dios requiere para sus hijos. Así que vamos a comenzar. Quiero que vaya conmigo a Génesis capítulo 18, versículo del 1 al 5. Vamos a leer esta historia donde aparece este personaje llamado Abraham. Y mientras usted busca por ahí Génesis capítulo 18, versículo 1, le digo algo relevante sobre Abraham. Recordemos que Abraham ya era un señor muy viejito. Tenía 75 años cuando Dios le dice que va a ser papá, ¿verdad? Así que este hombre llamado Abraham, hombre de fe, lo conocemos como el padre de la fe. ¿Por qué lo reconocemos como el padre de la fe? Porque fue alguien que confiaba plenamente en Dios, en su Padre Celestial, amaba a Dios y quería servirle a Dios. Ese amor lo hacía a él tener ese de corazón de estar dispuesto a hacer la voluntad de Dios, a trabajar para Dios y sobre todas las cosas ayudar al pueblo. Vamos ahí, Génesis capítulo 18, amén, ya lo tienen por ahí. Leamos juntos y dice: el Señor se le apareció a Abraham junto al encinar del Manré. Cuando Abraham estaba sentado en la entrada de su carpa, a la hora más calurosa del día, versículo 2, Abraham alzó la vista y vio a 3 de pie cerca de él. Al verlos, corrió a la entrada de la carpa a saludarlos. Inclinándose hasta el suelo, les dijo, versículo 3, mi señor, si este servidor suyo cuenta con su favor, le ruego que no pase de largo. Versículo 4, haré que traigan un poco de agua para que ustedes se laven los pies y luego pondrán a descansar bajo el árbol. Versículo 5, ya que han pasado por donde está su servidor, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir el camino. Está bien, respondieron ellos, haz así. En este texto tan impresionante, tan bonito, vamos a aprender unas características específicas sobre Abraham. Ya tenemos claro que Abraham era el hombre de la fe. Abraham servía a Dios con fe. En esta ocasión, llega allí estos hombres, se le aparecen a Abraham cuando Dios ya le había dicho que iba a ser padre a la edad de 75 años. Abraham llega a ser papá hasta los 100 años. Y aquí entra algo muy importante. Herramienta número 1, o punto número 1, o cosa número 1, como usted le quiera llamar. Es ser sensible a la voz de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Dios vino a visitar a Abraham en un momento que estaba calientísimo el lugar. Así como se pone ahí en el INSI, 105, 110, por allí, caliente. Recordemos que antes, ¿verdad? En el tiempo antiguo no había aire acondicionado como hoy en día. Ahí me imagino que ahorita está ahí sentado en la iglesia con su aire acondicionado prendido en una temperatura muy cómoda. En cambio no, Abraham estaba en este momento en una carpa, casi en la intemperie, con un calor criminal. Él estaba allí sentado, dice allí, en la hora más caliente, la Biblia lo dice, la hora más calurosa, más caliente. Y ve que 3 hombres se van acercando a la carpa. Abraham corre hacia el encuentro con ellos y lo primero que se hace es arrodillarse hasta el suelo. Mi amor hermano, aquí entra algo importante. Dios aparece en los momentos menos esperados. Dios aparece en el momento menos esperado. Dios nos habla en el momento menos esperado muchas veces. Abraham confiaba plenamente en Dios. Dios le dijo a Abraham, tú vas a ser padre. Dios se le aparece a Abraham a los 75 años y le dice, tú vas a ser papá. Y durante el transcurso de ese tiempo, hasta que Abraham llegara a ser papá, pasaron 25 años.
Ahora le pregunto a usted, durante esos 25 años, ¿usted mira en la Escritura que Abraham renegó? ¿Abraham le hizo un complaint a Dios? ¿Abraham se rebeló contra Dios en ese momento? Al contrario, Abraham supo escuchar la voz de Dios. ¿Por qué a Abraham se le conoce como el padre de la fe? Porque Abraham siempre tenía una relación tan estrecha con su padre que lo hacía tener esa confianza plena en él, y que pasase lo que pasase, él sabía que Dios iba a cumplir su palabra porque él sabía escuchar la voz de Dios. Ahora, mi amado hermano padre que estás allí en la iglesia, tienes que poner esta herramienta en práctica, escuchar la voz de Dios. No lo has escuchado todavía, es porque te falta quizás un poco más de fe, pero sobre todo te hace falta más una relación más fuerte con tu Padre Celestial. Esta herramienta nos ayuda a escuchar en los momentos más difíciles. Pueden venir tormentas, problemas matrimoniales, quizás problemas en el hogar, problemas económicos. Pero cuando tú empiezas a escuchar la voz de Dios, cuando tú tienes esa relación tan fuerte con tu Padre Celestial, aprendes a desarrollar esa habilidad de escuchar la voz de Dios y de los consejos que Él te da. Ahora bien, aquí entra algo importante también. Tus hijos verán que tú le obedeces a Dios. Y tus hijos también serán obedientes a ti porque tú obedeces al Padre Celestial. Porque tú sabes escuchar cuando el Padre dice no y cuando el Padre dice espera o cuando el Padre Celestial dice sí. Y mi amado hermano, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es tu mismo testimonio, tu forma de actuar, tu forma de ser con tu Padre Celestial. Herramienta número 2. Abraham fue paciente. Durante el transcurso de esos 25 años, Abraham no le reclamó a Dios, bueno, tú me dijiste que iba a ser papá, pero ¿cuándo va a pasar esto? ¿Cuándo es que me vas a hacer papá? Ya han pasado tantos años y no veo nada. Yo me imagino, no, si hubiera sido en mi caso, yo hubiera reclamado a Dios, bueno, hace unos años me dijiste que iba a ser papá, pero ya pasó un año, ya pasaron 2, 5 y no veo nada. Me estoy volviendo más viejo cada día más y no veo que voy a ser papá. Abraham supo confiar, fue paciente. La segunda herramienta es ser paciente. La primera dijimos que era ser sensible a la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios. Número 2, ser paciente, saber esperar. Cada oración de un padre, cada oración de sus hijos es escuchada por nuestro Padre Celestial. No es que Él te ignore, no es que Él no te haga caso, no es que a Él no le importe, sino que Él sabe en qué momento va a actuar. Tal vez en tu momento no es el adecuado, pero en el tiempo de Dios sí. Y es algo curioso. No sé si tú lo has notado en otras cosas que tú le has pedido a Dios. Cuando tú le pides algo a Dios de verdad, de corazón, a veces le pides una cosa. A veces Dios te da el doble, muchas veces da el triple, o a veces la cuatriplica. Es tan grande el amor de Dios y tan fuerte el poder que cuando Dios decide actuar, lo hace en una gran manera, en una gran forma. Lo hace el doble y tú te quedas, yo solo le pedí esto, pero Dios me dio hasta esto. Pero hay que ser paciente, hay que saber esperar. El tiempo de Dios es perfecto. Que tus hijos vean que papá espera en su Padre Celestial. Que papá oró, pero sabe esperar en su Padre. Que papá oró, pero confía en su Padre. Que papá oró, pero sabe y tiene la seguridad de que su Padre Celestial lo va a bendecir. En este transcurso de este año, he aprendido muchas cosas ahora que mi papá ya no está. He aprendido muchas cosas de las que él ponía en práctica. Como por ejemplo, el orar siempre por los alimentos. Esa costumbre, había tallado yo anteriormente con esto, pero mi padre no comía o no empezaba a comer si no oraba antes siempre. Por más pequeño que sea el alimento, mi papá decía, hay que ser siempre agradecido con Dios. Y eso quedó impermeado en mí. Ahora yo digo hoy en día, si algún día Dios me da el privilegio de ser papá, me gustaría que mis hijos vieran que yo doy gracias hasta por el alimento más pequeño que Dios me ha proveído. Porque allí se manifiesta también el pequeño detalle de que hasta lo más pequeño, mi Padre Celestial está presente. El mejor testimonio es
el que nosotros vivamos. De la palabra, de la boca hacia afuera es fácil, pero a veces ponerlo en práctica se nos olvida o batallamos un poco con eso. Pero que nuestros hijos vean que nuestro testimonio habla por sí solo. Sigamos avanzando. Herramienta número 3. Se esfuerza en servir a Dios. Un padre que se esfuerza en servir a Dios. Dice aquí que él llega en el versículo 5 dice, ya que han pasado por donde está su siervo, déjenme traerles algo de comer para que se sientan mejor antes de seguir su camino. Y si tú ves más adelante en el versículo 6, ve conmigo, el versículo 6 dice, Abraham se fue rápidamente a la carpa donde estaba Sara y le dijo, date prisa, toma unos 20 kilos de harina fina, amásalos y haz unos panes. Es decir, vamos a ponerlo en referencias hispanas, ¿verdad? En nuestro lenguaje más fácil. Le dijo, gordita, viejita, amorcito, preciosa, ve y prepárate unos taquitos o unas pupusitas o una baleadita, algo para comer porque tenemos visita y hay que darle lo mejor a ellos. El deseo de servir. Que nuestros hijos vean que papá le gusta servir en la iglesia. Que tu hijo vea que papá le gusta dar al necesitado. Que tus hijos vean que tú estás dispuesto a servir y a dar lo mejor. No lo que te sobra, sino lo mejor a todo aquel que lo pide o lo necesita. Que tus hijos puedan tener eso en mente. Wow, papá siempre daba lo mejor a su prójimo. Papá siempre le gustaba compartir. A papá le gustaba servir. Abraham nos demuestra aquí, en estos 3 hombres que se le aparecen, que por cierto es Dios, que se le aparece allí y le dice, me informa a estos 3 hombres, y van allí a la carpa y él los atiende con lo mejor que hay, con lo mejor que tiene. Y pone hasta a Sara que se ponga las pilas y viejita, prepárate lo mejor y vamos a darle de comer a estos hombres. Y anteriormente les menciona, vayan, les voy a traer agüita para que se laven los pies, siéntanse cómodos, siéntense bajo el arbolito que les da sombra, relájense, ya va a estar la comidita, ya nos vamos a atender para que ustedes sigan su camino. El deseo de servir. Ese hábito, esta herramienta de servir va a ser imitada por tus hijos, por tus hijas, si lo ven en ti. Si bien que papi le gusta compartir, los hijos o las hijas van a querer compartir. Pero si miran un papá, mire, ¿qué van a hacer los hijos también? Si papá tiene ese corazón dispuesto a servir, a siempre compartir, a siempre dar, los hijos también van a heredar estas herramientas, estas acciones. Y qué mejor manera de copiar o imitar las cosas o los hábitos buenos de papá. Es interesante que Abraham da lo mejor que tiene a estos hombres, da lo mejor que tiene a estas personas. Y sin querer o no, algún día esto iba a tomar efecto en Isaac. Ahora vamos a ver por qué. Herramienta número 4, la obediencia. Eso es algo que nos cuesta a veces a nosotros. Ser obedientes nos cuesta. Hacerle caso a Dios nos cuesta. A veces hacer las cosas que Dios nos pide nos cuesta. Pero Abraham fue muy obediente a Dios. Y fíjense bien, Dios le dijo a Abraham que llevara a su único hijo hacia el monte. ¿Para qué? Para que fuera un sacrificio. Más bien para que lo sacrificara. Abraham no dudó en ningún momento en Dios. Dice la palabra, usted lee en capítulos anteriores, cuando Dios le dice, lleva a tu hijo, lo llevas allá y lo pone, y le da todas las indicaciones, dice allí que el siguiente día, muy temprano de mañana, preparó todo, lo puso en su burrito y vámonos hacia arriba. Y es curioso que antes de llegar a la cima de la montaña, pasaron 3 días. ¿Qué habrá pasado en la mente de Abraham en esos 3 días? ¿Qué habrá pasado en la mente de Isaac en aquellos 3 días? Abraham quizás iba por allí pensando, bueno, el Señor me dijo que hiciera esto, no debo dudar, Él sabe lo que hace, sabe por qué me pidió esto. Yo le pregunto a ustedes que son papás, ¿qué pasaría si Dios te diría,
que necesitas sacrificar a tu hijo, que lleves a tu hijo a tal lugar y que lo sacrifiques. Creo que sería una decisión muy, muy difícil. Yo, en lo personal, batallaría, soy honesto, batallaría a dar a mi hijo algo que amo tanto, que protejo tanto, que cuido tanto, que deseo que todo el tiempo esté seguro y bien y estable. Alguien me pide ahora, Dios me pide que lo sacrifique. Sería muy difícil. Sería que yo quizás en lo que Dios me diría, mira, Reinaldo, vas a caminar 3 días hacia el monte donde vas a sacrificar a tu hijo. Yo creo que empezaría a caminar despacito para ver si Dios se arrepiente de lo que me dijo. Tendría esa lucha. Pero Abraham no desobedeció. Abraham fue obediente. Otro ejemplo y otra herramienta que podemos poner en práctica como padres y dejar de herencia a nuestros hijos, o a nuestros futuros hijos, ojo Martín, nuestros futuros hijos, es el que sean obedientes. Que nuestros hijos vean que papá es obediente a la voluntad de Dios. Que papá obedece lo que Dios le pide. Que papá es fiel a Dios. Que papá, para él no hay nada más importante que obedecer la voluntad de Dios. Y en esta obediencia de recompensa, porque Dios es tan bueno y tan amoroso, nos da tantas bendiciones. Y ojo, con esto no estoy diciendo que voy a ser obediente para que Dios me dé. No, es algo que nace de Dios. Dios dice, wow, mi hijo es tan obediente, tan bueno, ay, voy a bendecirlo bastante. Y derrama sus bendiciones. La obediencia. Abraham obedece porque Abraham tiene fe en Dios. Abraham obedece porque confía en su Padre Celestial. ¿Qué hubiese pasado si Abraham no tiene fe o no tiene confianza en Dios? No hubiera llevado a su hijo, no hubiera hecho su voluntad. Más bien hubiera hecho Abraham lo que él quería. Y hoy no lo tuviéramos acá en la Biblia, quizás, o tendríamos otra historia en la Biblia de Abraham. Pero Abraham no, obedeció y por eso se le conoce como el padre de la fe, porque fue un hombre de tanta fe en Dios. Que a pesar de las circunstancias, tus hijos vean que papá confía en Dios. Que papá, a pesar de que esté enfermo, a pesar de que le está yendo mal quizás en el trabajo, a pesar de que quizás le están reduciendo el salario, a pesar de que quizás ya no tiene para pagar los biles, a pesar de que quizás tiene problemas económicos en casa, papá no deja de confiar en Dios. Papá no deja de doblar sus rodillas ante Dios. Que papá, yo no sé, mi papá es tanto lo que hace, pero todo lo que pasa le da gracias a Dios y siempre está de rodillas en comunión con Dios. Que tus hijos vean que tú crees y tienes fe en tu Padre Celestial, en Dios. Ese mismo Dios que está contigo también puede estar con tus hijos. Pero depende de ti y de mí que nuestros hijos crean y amen y tengan la fe en nuestro Padre Celestial, en nuestro Padre Dios. Para ir concluyendo. Número 1, primera herramienta, ser sensibles a la voz de Dios, saber escuchar la voz de Dios. Número 2, ser paciente, poner en práctica la paciencia. Número 3, ser esforzados por servir a Dios, el servir a Dios y el servir al prójimo. Y número 4, ser obedientes, saber escuchar la voluntad de Dios y hacerla. Mi amado hermano, aquí entra algo lógico, lo voy a poner de esta forma. Abraham llegó a ser papá a los 100 años. Viejito ya, viejito. Pasan ahí 12 años antes de que Dios le diga que lleve a su hijo al sacrificio. Es decir, Abraham tenía ya 112 años. Isaac tenía 12 años. Ahora le pongo de esta forma. Aquí entra algo muy importante. Imitar lo que papá hace. ¿Por qué digo esto? Si en otro Isaac hubiese sido, Isaac, por ser el más joven, hubiera tenido más fuerza que un adulto mayor de 112 años. Bien pudo haberse no dejado amarrar, no haber dejado puesto allí en el altar del sacrificio. Hubiera, pues estuve, yo no sé qué me llevas para caminar tanto tiempo, yo no voy. Hubiera tenido una riña por ahí, ¿verdad? No dejarse amarrar para poder ser sacrificado. Pero no.
Isaac vio que Abraham era obediente a Dios y asimismo Isaac copiaba cómo era su padre Abraham, obediente. Isaac obedeció a cada indicación o a cada movimiento que hizo Abraham para llevarlo hasta el altar del sacrificio. Mi amado hermano, tú que eres padre, la mejor herencia que tú le puedes dejar a tus hijos es el de amar a Dios. Pero ¿cómo vas a lograr eso? Lo vas a lograr con tu testimonio, con tu relación con tu padre. Si ellos miran que tú obedeces a tu padre, ellos obedecerán a su padre. Y si ellos miran que tú tienes fe en tu padre, ellos también van a tener fe en ti. Si ellos miran que papá es obediente y tiene plena confianza en su padre, ellos también tendrán plena fe y plena confianza en su papá. Mi amado hermano, yo te invito a que hagas conciencia y que pongas en mente estas cuatro puntos o 4 herramientas, o estos 4 aspectos que aprendemos de este capítulo 18 con Abraham. A que escuchemos la voz de Dios, a que seamos pacientes, a que siempre estemos dispuestos a servir, pero sobre todas las cosas siempre a estar dispuestos a obedecer a Dios. Mis queridos hermanos, Dios está pronto a venir. Y quizás nuestros hijos puedan lograr ver eso. Tal vez quizás tú y yo ya no lo podamos ver, pero quizás nuestros hijos sí. Dejémosles de herencia que hay un Padre bueno, que hay un Padre celestial amoroso, que hay un Padre celestial protector y que sobre todas las cosas hay un Padre celestial que da lo mejor para sus hijos. Mis amados hermanos, les mando un fuerte abrazo a cada uno de ustedes, cada uno de los padres que se encuentran en la iglesia. Que Dios me les bendiga y que sea quizás muy pronto nos volvamos a ver. Y si no, pues los vemos allá en la patria celestial. Que Dios me les bendiga, que disfruten este día especial y también lo que resta de este programa de Sociedad de Jóvenes. Un abrazo a cada uno de ustedes. Feliz sábado y feliz semana de antemano. Bendiciones.